Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Bueno, a Toluca ha llegado la canícula. Calor, bastante calor por las mañanas, aunque digan que Toluca no hay. Sí hace calor este verano, tenemos mucho calor. Tenemos música por las noches, es decir, la lluvia. A mí me fascina la lluvia por las tardes, tardes melancólicas, noches enigmáticas, con el escuchar de la lluvia en el tejado, en el techo. Es música. Así es que disfrutemos este verano con este clima, sí, caluroso y también húmedo y frío a la vez. En Toluca tenemos las 4 estaciones. Bien, esta semana iniciamos con una frase de James Russell Lowell, que fue periodista, crítico y diplomático norteamericano. Él dice en esta frase: los libros son como las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Claro, una lectura, un libro es compartir un conocimiento. Es dar secretos, ¿sí? Compartir algo íntimo y enriquecernos. Así es que bueno, esta semana tenemos en nuestro aparador literario a Mary Shelley, la gran autora británica de Frankenstein. Nos faltaba en la lista de terror. Ella tiene datos muy curiosos, precisamente, que le van llevando a la creación del texto de Frankenstein. La crítica al principio no la recibió como muchos pudimos creer o creen. Frankenstein, tantas películas que se han hecho sobre este texto de Mary Shelley. Sin embargo, la crítica no se comportó tan suave con ella al inicio, sino realmente se fue dando de manera paulatina hasta nuestros días. Ella es una escritora británica que nace el 30 de agosto de 1797 y muere un 1 de febrero de 1851. Realmente su vida va a estar llena de altibajos, en el sentido de la muerte de su madre, el irse y fugarse primero con su esposo, ya que este era casado. Bien, se le considera a Mary Shelley como una maestra, ¿sí?, de la ciencia ficción, que introduce este relato, este tipo de textos, donde va a fusionar elementos muy avanzados para su época. Puedo decirte que es tan visionaria como otros tantos. Se me ocurre mencionar como Julio Verne. El día de hoy hablamos de la clonación. Ella, de cierta forma, podía haber considerado estos términos, obviamente no llamarlo tal cual, no el concepto, pero sí decir, a través de otros podemos formar un todo, ¿sí?, de los cadáveres y demás, darles vida. Entonces ella se adelantaba a su época. Este texto surge realmente con una apuesta. Cuando ella huye con su marido, Percy Florence Shelley, se va a Francia, se va a Suiza. Ella, pues van huyendo porque pues él es casado y a ella no le importa, simplemente se va y llegan a vivir juntos, su esposo y Lord Byron. Y con ellos en la noche, ¿sí?, apostaban, hacían ciertas apuestas. ¡Wow! La naturaleza comunicándose en este programa. Y lo que hace precisamente es apostar quién escribe el texto más terrorífico. Y ahí surge Frankenstein. Ella, obviamente, comentaba que dio origen a su relato a través de una pesadilla que tuvo a los 18 años. También otro de los textos más acabados va a ser El último hombre, que es un relato tratando de la raza humana, de la extinción, ¿sí?, considerada como cae una plaga y destruye la raza humana, ¿sí?, y este se le considera como su mejor trabajo. Son de los más mencionados Frankenstein y El último hombre. Ella también decía, y aquí lo debo de mencionar porque es súper importante, una mujer de su época, visionaria en cuestión del relato de la ciencia ficción, pero también visionaria en el papel de escritora y de mujer. Decía, yo no quiero que las mujeres tengan más poder sobre los hombres.
sino que las mujeres tengan más poder, sobre sí mismas. Es extraordinario. Así es que es un muy buen ejemplo de su frase, de su forma de pensar, el ir también a sus textos. Así es que están en el tintero, puedes ir a ellos y debo de comentarte 2 elementos importantes, destacados de su vida. Ella aprende a leer en el panteón, en las lápidas, junto con su padre. Muere su madre y una manera de sentirla cerca era irse al panteón y leer sobre su tumba. Y el padre, con una hermanastra, porque el padre se vuelve a casar, van y en las lápidas hacían lecturas. Entonces esto es un elemento no muy común que le va dando ese tinte a nuestra gran escritora Mary Shelley. También ella, cuando muere su esposo Percy Florence Shelley, ella decide que le saquen el corazón, guardar esta reliquia hasta su muerte. Era tenerlo cerca, para ella era eso. Y de cierta forma son elementos que encontramos en su novela de Frankenstein. Así es que estás con una autora fuera de lo común, extraordinaria, échale un vistazo. Hay muchas películas de Frankenstein basadas a lo mejor en el texto y otras tantas no. Otras tantas que toman el tema y le hacen variaciones. Sí, ese fue el tema y el punto de partida para crear películas de terror. También vamos a ir con nuestra colación literaria y te debo de mencionar, Mary Shelley es la que introduce, la que se le considera en el relato, en la novela, como parte que da apertura a la ciencia ficción. A Ray Bradbury se le considera como el poeta de la ciencia ficción. Él es el autor de Fahrenheit 451, también de Crónicas Marcianas, que te lo dejo en el tintero para que vayas, le eches un vistazo. Y él muere en Los Ángeles en el 2012. Así es que tenemos a alguien de ciencia ficción de siglos atrás y alguien de ciencia ficción de este siglo, para que tú le eches un vistazo. Amor, paz y salud. Mándame tus comentarios, por favor. También dale like a este video y a otros tantos que ya hay. Si no te has suscrito, dale click a la campanita. Me puedes seguir en redes sociales como en Instagram, como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega, o como te decía, también recibir tus comentarios en el correo de lovecraft31@hotmail.com. Hasta la vista.